amantes de los exteriores, bienvenidos a un video más de ER Outdoors. En esta ocasión vamos a estar hablando nuevamente de algunas características del fuego, ¿no? En este caso vamos a ver cómo podemos hacer una fogata infalible, es decir, que prenda desatendida, es decir, o sea, yo voy a armar la fogata desde el principio como va a quedar, y lo único que voy a hacer es encender la yesca y así la fogata va a prender sin que yo esté poniéndole material y poniéndole el combustible y cosas de esas, ¿no? Esto es muy importante, es muy importante porque normalmente lo que se ve normalmente es que tratamos de encender una fogata de una manera instintiva, ¿no? O sea, primero buscamos algo que podamos encender con nuestro encendedor, unas ramitas, un palito, un papel, cualquier cosa, y después intentamos echarle más material a esa pequeña llama que apenas inicia. No es que sea un error, sino es que hay formas más eficientes de aprovechar todo ese esfuerzo, ¿no? Es muy importante entender que todo lo que hacemos previo a la fogata, para que sea efectiva, para que sea eficiente, tiene que tener un orden y un método, ¿sí? Si nosotros ponemos mucha atención a esos procesos, la fogata va a ser infalible, es decir, va a prender porque va a prender, ¿sí? O sea, aquí tengo yo varios elementos que son súper importantes en la fogata, o para iniciar un fuego ordenado, ¿no? Porque un fuego se puede iniciar de muchas formas, ¿no? Pero este es un fuego ordenado y controlado, ¿no? Aquí tengo yo tres elementos que son fundamentales. Tengo acá yesca, ¿sí? Que en este caso tengo una yesca mezclada. Tengo aquí un poquito de corteza de álamo y tengo pasto nativo de aquí de la región, que es un pasto muy delgadito que enciende muy fácilmente cuando está muy seco, ¿sí? Acá en medio tengo yo astillas, ¿no? O el material secundario de la fogata. Son palitos muy delgaditos, si se fijan, ¿sí? Son palitos de la mitad de mi dedo, secos, ¿no? Que fácilmente van a prender con el calor y con las llamas generados por la yesca. Y después yo tengo acá el combustible, ¿sí? El combustible pues son ya leños más grandes, más gruesos, que son los que ya nos van a proporcionar el calor necesario para calentarnos, para cocinar, para hervir agua, para provocar luz, para lo que sea, ¿sí? Esto es muy importante, muy importante. Ahorita vamos a tener, yo supongo, vamos a tener suerte, porque el material todo está muy seco. Todo el material está muy seco. Entonces esa es una gran ventaja. Después haremos algún video donde tengamos materiales húmedos para que vean el método tan diferente. Ahorita nuestro principal enemigo va a ser el viento. Está haciendo mucho viento, pero bueno, son condiciones que vamos a encontrar en la naturaleza siempre, pues, ¿no? O sea, siempre va a haber algo que nos ayude o que nos atrase el progreso en alguna de nuestras actividades para poder prosperar en el campo, ¿no? Acá tengo otra yesca más gruesa, que esta yesca al prender va a provocar mucho calor y va a hacer que el kindling o las astillas prenda más rápido y que eso transmita el calor y empiece a quemar los leños, ¿sí? o el combustible, ¿sale? Bueno, muy bien, repito, aquí el orden es muy importante. Es muy importante que nosotros nos tomemos el tiempo, ¿sí? De escoger la yesca, de escoger una buena cantidad de yesca, de separar o de procesar todo lo que es las astillas, ¿sí? Si no tenemos ramitas delgaditas, por ejemplo aquí tenemos ramitas delgaditas,
pero al no encontrar ramitas delgaditas, pues se pueden hacer astillitas de palos más grandes, ¿no? Bueno, entonces esto es muy importante que uno se tome el tiempo de hacer este proceso, ¿sí? Porque en la medida en la que uno se tome el tiempo y tenga el orden de todos los productos del proceso, pues vamos a tener éxito en la fogata y no vamos a batallar, vamos a hacer lumbre una vez y ¡fum! Va a prender todo, ¿no? En esta ocasión nos va a estar ayudando la famosísima Laplander de Baco, ¿sí? Bueno, ya nos ayudó porque pues ya ellas hizo toda la chamba de cortar los leñitos. Van a ver en el video lo fabulosa que es, el tamaño perfecto, cabe incluso en la bolsa de mi pantalón o en la bolsa trasera de mi pantalón también, ¿sí? Es una sierra súper económica, súper eficiente y que tiene unos excelentes reviews de muchos personalidades que se dedican a este tipo de actividades al exterior, ¿no? Bueno, Laplander, la Baco de Laplander. Es finlandesa también, ¿no? Bueno, entonces es muy importante. En este caso vamos a utilizar un método no convencional de prender la lumbre. Yo siempre traigo encendedor y siempre traigo cerillos. Y mis amigos me dicen, o incluso en los videos han comentado, no, yo mejor, en vez de hacer fuego tan difícil, mejor me llevo 2 encendedores, o mejor me llevo un montón de cerillos. Tienen razón en algún sentido. Es mucho más fácil hacer fuego con un encendedor o con cerillos. Claro que es más fácil, por supuesto. Pero yo lo que hago es siempre tratar de utilizar un método no convencional, por ejemplo como el uso del ferro serio, como el uso del magnesio, como el uso de la fricción. ¿Por qué? Porque el conocimiento no pesa ni hace bulto. Entre más conozcamos, entre más sepamos, vamos a tener más recursos mientras estemos en la naturaleza, ¿sí? Y en algún momento se nos va a empezar a hacer fácil el producir fuego sin cerillos ni encendedor. Ajá. No es que esté mal, no es que esté mal, pero entre más practiquemos y practiquemos y practiquemos, vamos a llegar a dominar la técnica y va a ser un método que se nos va a hacer súper fácil de utilizar. Y en una situación que ojalá nunca nos pase, pero en una situación de emergencia, pues ya nosotros vamos a tener la habilidad de hacer ese fuego con los elementos que traigamos. Si se nos mojaron los cerillos o si se nos mojó el encendedor, pues no tengo problema al usar mi ferroserio o mi magnesio o mi carbón de algodón o lo que sea, o la fricción o lo que sea, ¿sale? Bueno, entonces yo siempre, incluso cuando hago algún evento aquí, alguna parrillada, alguna carne asada, yo prendo el fuego o con ferroserio o con fricción. Llámenme enfadoso o lo que sea, pero es una forma en la que yo me mantengo practicando y preparado y que batalle lo menos posible, ¿sale? Bueno, ok, basta de tanta bla 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 y vamos a preparar la fogata. Vamos a hacer en este caso una fogata cuadrada o en pirámide, ¿sale? Entonces vamos a colocar todos los elementos de alguna manera para que vean cómo queda ordenada la fogata y cómo iniciamos el fuego, ¿sale? Ok, muy bien. En este caso, si se fijan, aquí ya coloqué la yesca más fina que tengo. La coloqué aquí. Primero, si se fijan aquí abajo, hay un pedazo de corteza de árbol para nivelar un poquito el terreno, ¿no? Lo pueden nivelar con tierra o lo pueden nivelar con otros troncos o lo pueden nivelar de otras formas, ¿no? Aquí lo que voy a hacer yo es voy a tratar de ir organizando todo el material para no tener que estar echando material después de que haya prendido la fogata.
Ahí puse la yesca fina. Voy a poner la yesca más gruesa aquí. Ajá. Esa es la yesca más gruesa. Voy a quitar los pedazos verdes, porque hay pedazos verdes aquí. Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí lo que yo voy a empezar a hacer es simplemente acomodar mi material en cuadro. Pero antes voy a meter todas las astillas que pueda. Las voy a meter en la fogata lo más ordenado que pueda. Vamos a tratar de acomodarlas en una especie de tipi, ¿sí? Para que el fuego suba más fácil. Esto es fundamental porque para que pueda prender el material en orden. Primero tiene que prender pues la yesca, y después las astillas, y después el combustible. Nunca el material es demasiado, ¿eh? O sea, sobre todo el material fino, como la yesca y las astillas, nunca es demasiado. Si podemos acomodar lo más que podamos, mejor, ¿vale? Ahora voy a seguir colocando el material. El cuadro. ¿Se fijan? Por eso se llama fogata cuadrada. Están muy redonditos los palitos y se resbalan. En la parte de arriba vamos a ir cerrando un poquito el cuadro para que se haga precisamente una pirámide. ¿Sí? Aquí lo vamos a cerrar completamente y listo. Ahí está más o menos el material completo. No sé si se aprecia bien. Yo creo que sí, ¿verdad? A ver. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Pues lo que sigue sería encender el fuego, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es, voy a buscar dónde apoyar. Voy a buscar dónde apoyar mi ferrocerio para que la chispa caiga en esta parte de la yesca. Es muy importante también que tomemos en cuenta el viento. El viento ahorita está soplando en una dirección suroeste-noreste. Entonces por eso orienté la fogata suroeste-noreste. Esta es la cara suroeste y esta es la cara noreste. La de atrás, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el viento al soplar por aquí, el viento viene de acá. Va a soplar aquí y va a avivar las llamas y las va a empujar al centro. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a buscar dónde apoyar el ferrocerio aquí para poder prender. Bueno, aquí puse
otro pedazo de corteza, puede ser un palito, una piedra incluso, ¿no? Saqué un poquito la yesca para que me dé chance de que encienda ahí. Ojalá se puedan ver bien las chispas, no sé si se puede ver ahí. A ver, ahí se ve bien el ferrocerio, ¿verdad? Nos va a estar ayudando también el fabuloso Mora Eldris. El Eldris, ¿sale? Luego voy a hacer una revisión de este cuchillito. Entonces, bueno, ya una vez todo instalado, lo único que hago es pues hacer una buena cantidad de chispas. Bueno, aquí está separada la yesca. Vamos a organizar. Se fijan cómo el orden es, les digo, es importante. Aquí la yesca está muy separada. Vamos a organizar eso. Vamos a ordenar eso. Vamos a sacar un poquito más de yesca de aquí abajo. Hay una cosa que no me deja. Vamos, esta la voy a cortar para poderla meter un poco más. Ahí está. Voy a sacar un poquito más de yesca de esta. Vamos a... Se fijan, antes de seguir intentando, yo prefiero organizar bien ese pedazo que no estaba bien organizado, ¿se fijan? Entonces, ok. Ahí está. Creo que ahí está más organizado. Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Ahí tenemos fuego. Se apagó. Ahí tenemos fuego. Vamos a ver si es sustentable y se queda. Ahí está entrando la lumbre a iniciar la yesca. Yo creo que ella va a prender todo, ¿no? Al fin nos ayudó el viento. Bueno, ojalá les haya gustado el video. Si les gustó, pues regálenos un like, compartan, déjenos sus comentarios y sobre todo suscríbanse al canal.
piquen en la campanita para que les avise cada vez que subamos un video nuevo. Y pues es importante hacer la aclaración de que las fogatas en todo momento deben de estar supervisadas, ¿no? No podemos hacer fogatas y dejarlas solas. Tenemos que estar, aunque sea este tipo de fogatas en donde no es necesario estarla alimentando, pues es importante tenerlas vigiladas, sobre todo en esta época del año que es la más seca del año, ¿no? Es la época más seca. Todavía no llueve, esperemos que llueva. Entonces todo está muy seco. Tengan mucho cuidado. ¿Qué más? Bueno, pues nos vemos en el próximo video. Sugiéranos temas y trataremos de complacerlos. Gracias, hasta el próximo video.